Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 29 de noviembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Vísperas de mucho día de nada. La famosa movilización nacional, la revolución del siglo XXI no aguantó un aguacero. Y la gente ya está rendida de soportar estas cosas. Lo que hay es indignación entre la gente que no puede ir a trabajar, entre la gente que pierde un día que es precioso para mantener su economía del hogar, entre la gente que tiene urgencias, que tiene necesidades, todo parado por 4 gatos, estudiantes que resolvieron tomarse el país, hacer el ridículo. Eso fue lo que hicieron, hacer el ridículo. Esperamos que el gobierno tenga habilidad y capacidad suficiente para aprovechar este fracaso rotundo, contundente, sin atenuantes de la tal toma de las grandes capitales, que no fue sino una sucesión continua de ridículos por todos los sitios donde trataron de hacer concentraciones. La ley de financiamiento, un verdadero desastre. Si hay una cosa que pueda manejarse mal, se maneja mal. Y esta se manejó de manera que peor es imposible. El gobierno no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Se apuntó a una carta política detestable, la del IVA para la canasta familiar, y terminó en que no tenía nada y en que no es capaz de nada. Y entonces, haciendo unas cuentas alegres, las cuentas de la lechera, consigue 7.5 billones de pesos, causando daños muy graves a la economía colombiana. Daños muy graves. Y le quedan 6.5 billones que ahora sí austeridad. Tiemblen cónsules y embajadores y agencias, y porque por fin, a las malas, el gobierno del presidente Duque va a tener que practicar la austeridad que no quiso poner en marcha el 7 de agosto como una condición fundamental para que el país le aceptara los sacrificios económicos que le proponía. Rectificación. La hora de la verdad gustosamente rectifica una noticia que dio mal. Hemos dicho, llevados por informaciones que debimos medir mejor, que el señor controller que había nombrado el grupo Aval en el consorcio para la ejecución de obras de la Ruta del Sol 2, el señor Pisano, había sido destituido. No es verdad. Al señor Pisano se le acabó el contrato porque se le acabó el contrato concesionario. Entonces no había concesión, no había concesionario. Todos los miembros de la concesión tuvieron que ser despedidos porque no había objeto sobre el cual pudiera cumplirse ese contrato. El señor Pisano no fue despedido. Simplemente la concesión se acabó. Hacemos esa rectificación con mucho gusto. Viene el G20 en Buenos Aires. Vamos a ver, la policía argentina y las autoridades argentinas no fueron capaces de organizar un equipo de fútbol, un partido de fútbol. Vamos a ver si son capaces de organizar la reunión de los 20 países más poderosos de la Tierra. Vamos a ver. Entonces, ya sabremos. Ya llegó Salman a Buenos Aires en su superavión con 400 personas. Yo no sé dónde los van a alojar. La capacidad de alojamiento de Buenos Aires no es indefinida. Buenos Aires ha estado bastante atrás
en la creación de una red hotelera que, que merezca la ciudad. Buenos Aires es una de las ciudades más hermosas del mundo, pero tiene una red hotelera bastante elemental y primitiva, con algunos buenos hoteles, pero este llena un hotel de lujo, 400, ¿cómo le parece? El señor Salman. ¿Qué va a pasar con el G20? Ya veremos. Señores, noticias económicas muy importantes. El Dow disparado. El alza de ayer se da muy pocas veces, 2.5% de aumento para ubicarse en 25.366 puntos. Y sigue bajando el petróleo dramáticamente. El WTI está en 49,80, por debajo de $50. Y el Brent en 57,93, muy lejos de $60. Y entonces alguien ha medido cuál es el impacto que eso tiene en la economía colombiana y en las cuentas del erario público del Fisco Nacional. Esta caída del petróleo. Estaban pensando en un ingreso petrolero de por lo menos $65 el barril. Y está el petróleo colombiano por el orden de $50 el barril. Y esa diferencia, ¿cómo se va a cubrir? ¿Qué le va a pasar a las finanzas de Ecopetrol con esta caída del precio del petróleo? Aquí los temas urgentes y los temas importantes sencillamente no se tratan. Pues les queremos decir que unidos a esas noticias tenemos un desempleo del 9.1%, un aumento de 0.5% en el desempleo, un drama, y el empleo informal pues a la orden del día, y los empleos por cuenta propia y los empleos sin remuneración, todos esos cuentos a los que acudimos para tratar de maquillar y de encubrir el desempleo terrible que tiene la economía colombiana. Y en momentos en que necesita más estímulos para crecer, crecimiento económico, desarrollo económico, es la única solución. Para una crisis, cogemos a patadas a ciertos sectores importantes de la vida nacional para poder llenar el déficit fiscal que dejó el señor Juan Manuel Santos. Y eso que nadie ha contado, amigos queridos, los 8 billones de pesos de sentencias ejecutoriadas que debe la nación. Nadie ha contado eso, nadie. Y nadie ha contado lo que se vaya a hacer con más de 6 millones de víctimas que están esperando una reparación de los perjuicios que le causaron. De manera pues que esta es la situación y mal pertrechado ejército venimos. Aquí no vemos quién sea capaz de asumir las responsabilidades que tienen semejantes desafíos. Queda dicho todo. En la Corte Suprema de Justicia se prepara un fiscal ad hoc, porque como el fiscal Néstor Humberto Martínez no tiene ningún impedimento, entonces hay que nombrarle un fiscal ad hoc pedido por él mismo. Son esas contradicciones que las entenderá el diablo. ¿Qué pasó con el paro camionero? Se decía que ayer era la hora cero y que empezaba el paro camionero. Por ninguna parte no se supo nada. Tal vez las noticias sobre la movilización nacional, que fue la movilización de 4 gatos, que no significaron nada y que no valió nada. La gente en Colombia está cansada de esas protestas inútiles y torpes y además mal dirigidas. Estas protestas se las debieron hacer al señor Juan Manuel Santos y se las están haciendo a Iván Duque, que apenas se acaba de posesionar y que no tiene tiempo ni para hacer daños ni para hacer bienes. No se puede juzgar su gestión. Se pueden juzgar ciertas cosas de la orientación que le está dando al gobierno, pero ¿qué es esto? Paro camionero, paro de todo el mundo, vienen paros de FECODE, paros y paros. ¿Para sacar qué? ¿Para lograr qué? Aquí tenemos que ser sensatos. Estamos en una profundísima crisis, tan profunda como el gobierno no la ha querido revelar. Esto es una crisis inmensa. Y el presidente Duque se ha quedado callado la boca, ha dicho muy poco para no molestar
a sus socios del partido de la U y de Cambio Radical y del Partido Liberal. Eso no está bien. Bueno, pero en fin, sigamos. El hombre más rico de China, que se llama Jack Ma, un hombre gigantescamente rico que tiene un negocio de compras parecido a Amazon, Alibaba, es miembro del Partido Comunista. Páreme ese trompo en la uña, diría por ahí alguien. ¿Recuerdan el avión de Lion Air que se cayó en Indonesia? Pues ya se sabe que tenía graves fallas técnicas antes de despegar. ¿Por qué despegó? ¿Por qué lo dejaron despegar? ¿Por qué los pilotos cometieron esa locura? Trump defiende lo que no tiene defensa. Le parece muy bien el uso de gases lacrimógenos en contra de los pobres refugiados hondureños y salvadoreños y de todas partes de Centroamérica que están llegando a tocar las puertas de ese gran país para tener alguna oportunidad sobre la tierra. ¿Cómo se contengan? Ese es un tema de técnica policial que yo no sé, no puedo opinar sobre ella, pero no con gases lacrimógenos tirándoselos a mujeres y niñas. No, señor Trump, no trate de defender lo que no se puede defender. Mueren en el Congo 19 personas en 5 días, víctimas del ébola. Esa crisis humanitaria y de salud se sigue extendiendo. Noticias ahí tomadas al azar. En Cali mueren 2 jóvenes en una balacera. Parece que querían matar a un muchachito, le dispararon y de paso lo mataron a él y mataron a una niña que pasaba por el lugar, una niña de 17 años. Qué seguridad la nuestra. Hablan de un encontrón entre Colombia y Venezuela en la OEA y no hubo encontrón. El embajador de Colombia en la OEA, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, se sobró de calidad, de justeza en las palabras y desestimó los ataques inútiles de Venezuela, que son chapaleos de ahogado. Dicen ahora que los estudiantes preparan nuevas movilizaciones, que siguen las conversaciones. Les queremos decir, muchachos, esto se agotó. La gente no les va a tolerar otra payasada más de estas. Una ciudad como Bogotá de 8 millones de habitantes no se puede paralizar por ustedes, que son 4 gatos, pidiendo lo que ustedes mismos no saben qué es. Les dieron más de lo que estaban pidiendo. Se está haciendo un esfuerzo fiscal que no se puede hacer. Ya vamos a ver el presidente Duque cómo logra cumplirles el año entrante con la plata que les prometió y que incluyó en el presupuesto nacional. No pidan más, no molesten más, pónganse a estudiar. Perdieron el semestre. Culpa suya, culpa de ustedes, y explíquenle a los papás por qué por andar haciendo marchas inútiles perdieron un semestre de su vida y perdieron los esfuerzos que sus papás tienen que hacer, no para pagar matrículas que no las pagan, sino por lo menos para mantenerlos a ustedes decentemente en un tiempo en que en lugar de estudiar se dedicaron a hacer marchas inútiles. Resumámoslo de una vez. Y en un día como hoy en la historia, en el año de 1781, nació uno de los grandes humanistas de América. Tenemos que hablar de ese tema, porque la época de la emancipación solamente se enfoca desde el punto de vista de la operación militar, de las batallas, del reclutamiento de los ejércitos, de las glorias del libertador, y se habla poco de un aspecto fundamental de toda esta historia. El humanismo, la parte cultural, lo que significaba Hispanoamérica y debe significar. Y todo eso queda exaltado en la vida de uno de los hombres más importantes que produjo nunca América Latina, don Andrés Bello, el caraqueño, nacido 2 años antes que el Libertador, en 1781, en un día como hoy. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad.
Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Radio Red de RCN, La Hora de la Verdad y personajes en Radio Red se unen para regalarles una sonrisa en esta Navidad a los niños del Instituto Roosevelt. Tráenos un juguete a las instalaciones de RCN Radio, calle 37, número 13A19, Barrio Teusaquillo, porque la Navidad es de nuestros niños. Radio Red de RCN Radio, 970 AM, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana y personajes en Radio Red. Domingos 8 de la mañana con Wilson Mueces. Produce Quique Sánchez. Dicen muchos, William, que Julio Iglesias no canta sino que susurra, pero qué manera de susurrar. Uy, qué dicha, caray. El artista que más discos ha vendido en el mundo, ha recorrido todos los continentes, ha cosechado triunfos en todos los escenarios. El gran Julio Iglesias, con una de sus canciones más viejas, Sí. y yo diría que más lindas, eso es de mi propia cosecha, El amor, de Daniel Guichard. Sí, señor. Con esa voz, con esa canción, con esa letra primorosa, saludemos la mañana. William Calderón. Con esas cosas que se sienten sin hablar. Bueno. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 29 de noviembre de 2018. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Sin mayores hechos de violencia, con unos lunares en las estaciones de Transmilenio en Bogotá, papas bomba en Medellín y Bucaramanga, lo mismo que en Caucasia, se desarrollaron ayer las cacareadas marchas estudiantiles en el paro nacional de 24 horas que impulsaron las centrales obreras FECODE y pasadas por agua en Bogotá. La gente ya se cansó. Que nos dejen trabajar, pedían los vendedores ambulantes y dueños de locales en las principales arterias de las ciudades capitales. Que nos dejen estudiar, piden los alumnos juiciosos que con sacrificio asisten a clase. Que no nos quiten el pan de la boca, exigen los dueños de los restaurantes populares.
que no nos paralicen las vías. Es el clamor de la mayoría de los de motoristas. Doctor Londoño, a los petristas se les fue el tiro por la culata. El responsable de los incumplimientos es el sátrapa, el que dejó el país en la ruina, como usted lo ha sostenido. El presidente Duque no puede responder por el sinvergüenza que desgobernó este país por 8 años. La gente está rendida, fatigada. La expresión es más dura, pero no la vamos a utilizar. La gente ya no soporta más. Sí, señor. Y usted mencionó las personas golpeadas. ¿Qué tal los taxistas? Claro. Otro día más sin tener a quién transportar. Los motoristas, pobrecitos. Porque estos mocosos resolvieron hacer paro nacional pidiendo nadie sabe qué. El que sabe qué están pidiendo los estudiantes, que levante la mano. Son las personas más favorecidas por el sistema. Les pagan gratis la educación con el esfuerzo gigantesco del erario nacional. Con universidades que reciben mucho dinero, habrá que ver cómo lo aplican y si se están siendo suficientemente eficientes en el manejo de la plata. ¿Sí? Pero esos son los que protestan. Los que debieran protestar son los que no tienen acceso a la educación secundaria, a la educación universitaria. Pero no, protestan ellos. ¿Y protestan por qué? ¿Qué es lo que piden? Ya este gobierno les dio mucho más de lo que cualquiera pudiera imaginar en una serie de concesiones con las que no estamos de acuerdo, pero en fin, las dieron y el presidente Duque se les abrió y sentó unos precedentes pues muy desagradables para... Pero no podemos dejar tumbar el gobierno por unos sinvergüenzas. No lo podemos, hay que defender el gobierno. Bueno, pero el país entero se levantó y dijo a su manera, con el silencio, los dejó que marcharan. Y es que llovió y una revolución no aguanta un aguacero, ¿o qué? Sí, no, es que de no. manera, sí, la marcha del humo se acabó, doctor, la del humo. La marcha duró lo que duró el aguacero en el centro de Bogotá. Uy, la marcha del humo, uy. Bueno, se les apagó porque llovió. Se les apagó. No, por favor, por favor. Fracaso total, absoluto. Irreparable porque esto no lo vuelve a reorganizar nadie. Una cosa se desprestigia y quedó desprestigiada. Y las marchas quedaron desprestigiadas, la gente hastiada, la gente quiere trabajar. La gente no quiere que le quiten el pan de la boca ni lo va a seguir aceptando. Así es, doctor. Bueno, y entonces hacen diabluras como irse a la escuela militar de cadetes a pintar vagamunderías. ¿Cuánto me hubiera gustado que hubieran soltado los cadetes a que se dieran trompadas con esos sinvergüenzas? Pero bueno, sí, los dejaron no son diabluras, eso es vandalismo, ¿no? Eso es ataque grotesco. Y apología al terrorismo, porque si escriben Jorge Briceño vive, ¿quién era Jorge Briceño? El mono Jojoy. ¿Ah? Un criminal. Eso en las paredes de la escuela militar, que es sagrada, señores. Allá se están preparando los oficiales del glorioso ejército de Colombia. Eso no es una institución cualquiera. Y van y la irrespetan y no pasa nada. Pero ¿cómo es esto? Cuando en la posesión del presidente Uribe atacaron la escuela militar se defendió y se puso en armas y salieron con fusiles a ver quién era el que los atacaba. ¿Pero esto qué es? Bueno, en fin, la gente se aburrió de estas marchas estudiantiles, eso quedó valiendo nada. Eso me decía y las ayer. Centrales Obreras que creyeron que iban a pescar en Río Revuelto, nada. Recibieron una lección. ¿Y dónde está el paro camionero? Nada. Por eso, no más paros. A trabajar y a trabajar, que es lo que este país necesita, y a trabajar en paz. Vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, los productores que le venden seriados a Netflix deben estar salivando con el novelón de la vida real que se está viviendo en estos días en una corte de Brooklyn, Nueva York, en donde se adelanta el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, la versión mexicana de Pablo Escobar, dicen algunos. El Chapo enfrenta a una cadena perpetua por haber liderado una trama criminal que permitió al cartel de Sinaloa,
del que él era jefe, introducir 155 toneladas de droga a Estados Unidos durante o a lo largo de un cuarto de siglo. Y es que en estos días han sido especialmente intrigantes, ya que ha estado declarando el compadre del Chapo Guzmán, su aliado, su asesor, su amigo y también uno de sus pilotos. Se llama Miguel Ángel Martínez, también conocido como El Gordo. El Gordo está declarando y vive ahora en los Estados Unidos bajo el programa de protección de testigos, y es tanto el peligro que corre que el juez le exigió al dibujante que hace pues los dibujos del juicio, que no puede dibujar la cara de Martínez porque este hombre se cambió de identidad y en este momento corre peligro. Él asegura que él nunca delató al Chapo, nunca quiso hablar mal de él y que aún así el Chapo habría tratado de matarlo 4 veces. Él ha estado narrando, entre otras cosas, en corte como su jefe, así se refiere a él, que empezó prácticamente sin nada, llegó a amasar una grandísima fortuna que incluyó una flotilla de 4 jets privados. 4 de ellos los usaba para transportar dinero que llegaba de sus múltiples negocios. Cuenta además cómo él le ayudaba a hacer los contactos con Colombia para traer la droga colombiana y introducirla a los Estados Unidos. Primero dice que había sido por un túnel y después, cuando pues las autoridades detectaron este túnel, había empezado a trasladar la cocaína en latas de Chile que pasaba por la garita de Tijuana hacia Los Ángeles, que estos camiones venían algunos con 2.000 toneladas de 2.000 kilos, de cocaína, y otros con 3.200 kilos de cocaína cada vez que pasaban. Habla el asesor, el aliado del Chapo, de sus gustos de Nuevo Rico, hay que decir, de su pasión por las mujeres, del zoológico que llegó a tener con animales traídos de África, y de sus viajes por el mundo entero, que incluyeron también un viaje, por ejemplo, a Suiza para hacerse un tratamiento de rejuvenecimiento. También habla de la pelea, la guerra entre el cartel de Sinaloa y el cartel de los Arellano Félix. Dice incluso que el Chapo había dado la orden de asesinar en una discoteca a los hermanos Arellano Félix, que hubo un tiroteo, hubo muertos, pero los Arellano Félix se lograron escapar. Narra también que el asesinato del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, habría sido un intento de los Arellano Félix por asesinar al Chapo Guzmán, y que habría caído el cardenal por error. Este juicio sigue adelante y cada vez entre las revelaciones pues se conocen más detalles de ese mundo oscuro y tenebroso de los cárteles de la droga mexicanos. Todavía la atención sigue puesta en esta corte de Brooklyn, en que estamos conociendo de primera mano y de la vida real lo que ocurría con el cártel de Sinaloa. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Al único que no le importa es al que debiera importarle, a Colombia. Como no hay ninguna organización que combata el narcotráfico y que se entere de lo que pasa, porque el narcotráfico sigue vigente. Ahora no con los narcotraficantes de la época del Chapo Guzmán, con Pablo Escobar y con los Rodríguez Orejuela, quien protegió tan efectivamente el señor Maya Villazón. Ahora la cosa es con las FARC, pero es exactamente el mismo fenómeno, el mismo problema. ¿Cómo es que Colombia no tiene una silla en algún lugar allá en el juicio del Chapo Guzmán tomando nota? Sabiendo qué fue lo que pasó, estudiando, aprendiendo para poder combatir eficazmente el narcotráfico en Colombia. No, aquí no, pero que Cristina nos ha dado un excelente resumen, pero insistimos,
una investigación seria no se hace con resúmenes, sino que hay que hacerlo en grande, con presencia activa y efectiva en un proceso que es muy ilustrativo para Colombia, porque toda esta historia que cuenta Cristina está en última relacionada con los carteles colombianos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de la ponencia para primer debate del proyecto de ley de financiamiento, una ponencia que ya fue radicada ayer en el Congreso de la República y que se queda corta, hay que decirlo, se queda muy corta frente a lo inicialmente presupuestado. No va por los 14 billones de pesos, sino que solamente alcanzará para recaudar, si acaso, 7,5 billones de pesos. Aquí queda un hueco, queda un vacío, porque los ajustes que se le hicieron al proyecto de ley de financiamiento, pues le descuentan esos 6,5 billones de pesos y solamente alcanzaría para 7,5 billones de pesos. Una propuesta que pues se queda corta y que obliga al gobierno, ahora sí, de una vez por todas, a congelar los gastos y a recortarlos por ese monto, por los 6,5 billones de pesos del presupuesto del año entrante, para poder funcionar, para poder cumplir con sus obligaciones en el marco del plan de desarrollo. Entre las propuestas, pues quedó el tema del impuesto al consumo del 2% para la vivienda, para aquella de mayor valor a 918 millones de pesos. Con eso el gobierno espera recaudar 1.1 billones de pesos. Sigue el tema del impuesto trifásico, este impuesto a las bebidas azucaradas y a las cervezas, particularmente a las gaseosas y a las cervezas. Y pues bien, con esto ya empieza este debate, un debate pues que hay que ver cómo se adelanta y hay que ver si no se sigue recortando esta ley de financiamiento. Lo cierto, doctor Londoño, es que recordemos, veníamos de un déficit de 25 billones de pesos, baja ese déficit a 14 por cuenta del aplazamiento de la deuda y queda ese hueco de 14 para ser tapado con esta ley de financiamiento. Ahora, esa ley de financiamiento es recortada, solamente alcanzaría, si se logra el recaudo completo que se estima, alcanzaría para 7,5 billones de pesos, es decir, un poco más de la mitad de lo que es ese hueco fiscal, pero pues de todos modos quedan desfinanciados 6,5 billones de pesos que necesariamente deberán ser recortados del presupuesto del año entrante. Y son recortes que deben venir no de recortar el consumo de papel higiénico en los ministerios ni el consumo del agua potable en los ministerios, sino que deben ser recortes reales. Hay que ver cómo se le echa tijera al tema del servicio diplomático, por ejemplo, y dónde se recortan gastos importantes, lo suficientemente importantes para que sumen 6,5 billones de pesos y así se logre un cierre presupuestal que le permita al país funcionar como le corresponde el año entrante. ¿Cuántas viviendas se van a comprar y a vender por encima de 918 millones de pesos con el impuesto que les pusieron? ¿Cómo va a ser el tema de las gaseosas y las cervezas? Que golpean inmediatamente, no a los dueños de esos negocios, sino a las personas que consumen gaseosa y cerveza. El trabajador, el obrero, que después de horas de trabajo, muerto de cansancio, a lo que aspira es a una bebida refrescante y a un poco de calorías para seguir con energías suficientes la jornada de la tarde. ¿Eso cómo es? ¿Y cómo va a funcionar lo de la cerveza? Enfrentado a las bebidas que no tienen ningún control y que no van a tener ningún control. Me parece que esto fue mal pensado, esto fue mal diseñado. Cambio Radical ya anunció, ¿no?, que no le va a jalar a este tema de las gaseosas y las cervezas. Bueno, vamos a ver. Entonces, pues sin esos votos, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar sin esos votos? Y vamos a ver pues quiénes se le miden a ponerle un impuesto. Es a la gente más pobre. Esto porque dicen, no, inmediatamente esos ricos dueños de esos negocios, ¿no? ¿Quién paga el IVA? ¿Quién lo paga? Lo paga el que consume. ¿Y quién consume cerveza? ¿Y quién consume gaseosas? Pues el pueblo. En fin, esto no fue brillante, esta no es una página de gloria en la historia de la política colombiana. A propósito, ¿usted supo dónde estuvo la ministra del Interior en este debate?
Porque este es un tema político. Y la ministra pues tendría que ser la primera o la segunda, junto con el ministro de Hacienda, en estar ahí en el debate en el Congreso, ¿no? Y esos 6.5 billones de pesos en austeridad, ¿a qué se le va a aplicar? ¿Cuántas agencias hay que desbaratar? ¿Cuántos consulados y cuántas embajadas? ¿Cuántos gastos inútiles en publicidad y en cuánta cosa hay? ¿Cómo se va a hacer ese recorte? Ese es un problema de alta política. Claro, un recorte que además impactará en la cifra de desempleo, ¿no? Que a propósito, pues va en aumento. 9.1%. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Alrededor de 170 policías, fiscales e inspectores de impuestos registraron esta mañana las oficinas del Deutsche Bank en Frankfurt y sus alrededores por denuncias de lavado de dinero, según dijo el fiscal de Frankfurt en un comunicado. Los investigadores están buscando pruebas sobre las actividades de 2 miembros del personal del banco que supuestamente ayudaron a los clientes a establecer empresas offshore para lavar dinero. Se confiscaron documentos comerciales escritos y se están realizando más investigaciones. El famoso banco confirmó el registro de sus oficinas y dijo que está cooperando plenamente con las autoridades. Las acciones del banco bajaron hoy un 2.7%. Según aseguró el fiscal, la investigación se inició después de que las autoridades revisaran los Panama Papers. Varios bancos, incluidos los prestamistas suecos Nordea y Handelsbanken, ya han sido multados por los reguladores financieros por violar las reglas de lavado de dinero como resultado de esos documentos. Los fiscales dijeron que están analizando si Deutsche Bank podría haber ayudado a los clientes a establecer empresas en paraísos fiscales para evitar las medidas de protección contra el lavado de dinero. También dijeron las autoridades que los empleados del banco han incumplido sus obligaciones al no informar las sospechas de lavado de dinero que eran claras. Al mismo tiempo, hay una investigación al banco danés Danske Bank. El fiscal estatal de Dinamarca presentó el miércoles cargos preliminares contra el Danske por supuestas violaciones de la ley en el país contra el lavado de dinero, esto en relación con su sucursal en Estonia. Empiezan, pues, doctor Fernando, grandes pesquisas contra los lavadores de dinero en importantes bancos internacionales, y a esto hay que sumarle, por supuesto, también que ayer el señor Alejandro Andrade, el ex tesorero de Hugo Chávez, fue condenado a 10 años de prisión por una corte en la Florida por lavado de dinero. Y bueno, así como con las investigaciones en Alemania, con los juicios en Estados Unidos, todo el mundo está impaciente por conocer nombres. Tema, mire, intervenir al Deutsche Bank y acusarlo por lavado de activos es como intervenir al Citibank en Nueva York. El Deutsche Bank es el banco insignia de la banca alemana. Hágame usted el favor. ¿Y cuándo van a allanar los bancos suizos? ¿Cómo es la cosa de los bancos suizos con las platas de las FARC y con las platas del narcotráfico en el mundo? ¿Suiza otra vez pondrá cara angelical y mirará para otro lado? Ahí están los bancos de Europa en la mira, el lavado de activos, los bandidos. Esta historia como que está llegando a un punto clave de su desarrollo. Vamos a ver qué pasa. De Marco. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Después de 7 meses esperando noticias sobre el futuro jurídico del señor Gustavo Malo, quien fuera magistrado de la Corte Suprema de Justicia, vinculado en el proceso conocido como el Cartel de la Toga, que se puso al descubierto gracias a los Estados Unidos, que destapó un millonario negocio que se ejecutaba con la presunta participación de personajes como el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, también el otro expresidente Leonidas Bustos y el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Por fin llegan noticias desde el Senado de la República. La próxima semana se espera se presente el informe de la Comisión de Instrucción del Senado, que aceptó la acusación formulada por la Cámara de Representantes y pedirá a la plenaria que se le despoje de su fuero a Gustavo Malo, para que sea procesado en medio del escándalo que, según la Fiscalía, funcionaba como una empresa criminal donde se cobraba enormes sumas de dinero a los aforados a cambio de procesos y sentencias favorables a ellos. La Comisión de Instrucción del Senado acogió los cargos formulados por la Cámara de Representantes por la Comisión de Acusaciones en contra del magistrado Gustavo Malo, tal como lo pidió en una ponencia el senador Roosevelt Rodríguez del partido de la U. Ahora el expediente irá a la plenaria del Senado con la petición de despojar
arrojarle el fuero constitucional a Gustavo Malo para que luego estas conductas penales que se le atribuyen puedan ser de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a donde, recordemos, se desempeñó el señor como magistrado. Los delitos que se le imputan a Gustavo Malo son concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asuntos sometidos a secreto de reserva. De acuerdo con la investigación adelantada por el Congreso, se encontraron evidencias de la presunta responsabilidad de Gustavo Malo en la conformación de grupos de personas, tanto funcionarios públicos en la rama como particulares, con los cuales se concertó para afectar ilegalmente procesos de congresistas que se adelantaban en la Corte Suprema de Justicia. Estaremos atentos a este proceso, doctor Fernando, que estaba avanzando prácticamente en cámara lenta, pero que parece que por fin marchará y ya les contaremos qué ocurre la próxima semana en la plenaria del Senado. Al fin, al fin. Y eso es una aproximación al cartel de la toga donde queda todavía mucha tela para cortar de mar. Sí, mucha señor. tela. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Los ojos del mundo se encuentran en Argentina, no solo por los enfrentamientos entre las barras de los equipos River Plate y Boca Juniors, sino por la cumbre del G20 y las protestas que se presentan por el evento que se llevará a cabo este viernes y sábado en Buenos Aires. Además de protestar por el G20, los argentinos protestan contra el Fondo Monetario Internacional usando el lema "No al G20, fuera el FMI". Esta es la primera vez que se realiza este foro internacional en Sudamérica, donde se discuten temas económicos, financieros y políticos y que está compuesto por la Unión Europea como ente y 19 países de otros continentes. Fuertes medidas de seguridad se presentan en Buenos Aires. 3 anillos de seguridad de las fuerzas federales protegerán el lugar donde se realizará la cumbre. La seguridad protegerá el ingreso a personas ajenas al evento y sus alrededores. Además, custodian los hoteles donde se alojarán los 28 presidentes y jefes de Estado y los 10 titulares de organismos internacionales. La ciudad también tendrá presencia del Comando Unificado alertado por cualquier alteración de orden público. El Comando Aeroespacial del Estado Mayor Conjunto hará lo suyo realizando tareas de vigilancia del espacio aéreo mediante el control de tráfico de todo tipo de aeronaves. En total, 22.000 efectivos de las fuerzas federales y locales se desplegarán para la seguridad en la capital argentina. Abro comillas. No van a poder llegar a donde está ningún jefe de Estado, asegura el Comité de Seguridad. Nunca en la historia de Argentina se dispuso un operativo semejante, doctor Fernando. Esperamos que todo salga bien y que ningún acto vandálico opaque esta cumbre. Esperamos que así sea, Tatiana, después del papelón que hizo la policía argentina en el caso del partido River Boca. Esperamos que ahora tomen las cosas en serio. Y eso no es por el número de gente, sino por la eficacia con que trabaje, por la voluntad de lucha que tenga. No olvide que Argentina prácticamente acabó con su ejército. Lo que tiene es policía, una Guardia Nacional. El ejército se acabó porque lo acabaron, porque esa es una de las obras de los montoneros, acabar el ejército argentino. Bueno, ya veremos qué pasa. Los ojos del mundo puestos sobre Buenos Aires. Ya aterrizó el avión de Arabia Saudita llevando 400 personas para acompañar al príncipe Salmán. Hágame el favor. Y esto apenas comienza. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Terminada ayer la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions, ya hay 2 equipos clasificados a octavos de final. Ellos son Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern de Múnich, Roma, Manchester City, Manchester United, Ajax, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Porto y el Schalke alemán. La última jornada será decisiva para varios equipos grandes, entre ellos el Paris Saint-Germain, que ayer salió con victoria al Parque de los Príncipes frente al Liverpool 2-1 y se mantiene con vida en el segundo lugar del grupo C, que lidera el Nápoles, donde juega el colombiano David Ospina, quien ayer fue titular en el triunfo de su equipo 3-1 frente a la Estrella Roja de Belgrado. En el grupo A, el Atlético de Madrid venció 2-0 sin mucho esfuerzo al Mónaco de Falcao, ya eliminado. El Tigre, que entró a la cancha en el minuto 55, tuvo la oportunidad de marcar el gol del honor, pero falló el penalti por la derecha del arco. La última jornada de la fase de grupos se jugará el 11 y 12 de diciembre para definir los últimos 4 cupos que faltan en octavos de final y por ahora 3 colombianos con posibilidad que sean 5 los que estarán en esa fase final, doctor Londoño. Y para terminar, usted hablaba de la novela de la final de la Copa Libertadores, continúa en veremos, hoy el comité disciplinario debe dar la respuesta, Medellín continúa como candidata para ser sede, pero el dinero ofrecido por Qatar pesa mucho.
10 millones de dólares. Ave María. Esas son muchas buenas razones para ir a Qatar. Y en un minuto estaremos con la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia. El acto valeroso y muy juicioso de denunciar a Gustavo Petro, quien se comporta como un rufián, como un bandido. O ustedes meten, dijo él que eran 20 millones de pesos, quién sabe cuántos serían entre una maleta. Ese es comportamiento de la mafia, ese no es comportamiento de un jefe político decente. En un minuto estaremos con Paloma Valencia.